Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me llamo Fanny y a continuación les presento el tema sobre la lírica mozárabe. Para entender este tema es necesario saber un poco sobre la historia de la lengua mozárabe y básicamente este contexto de lírica mozárabe surgió porque, bueno, más bien cuando los árabes entraron a España, trajeron consigo la poesía lírica tradicional oriental y pues esta era una lírica que tenía tres características fundamentales, que era la poesía menor, la rima uniforme y con una temática principalmente racial. Las composiciones que el poeta hacía no las escribía, se las dictaba a sus discípulos para que las memorizaran. Y los textos escritos de la los textos escritos en la lengua romance que han aparecido son géneros distintos, pero todo esto está escrito en un verso. Entonces, las jarchas, la lírica mozárabe, es poesía que surgió básicamente de las composiciones que el poeta hacía y les dictaba a sus discípulos para que la escribieran y la memorizaran, y de esta poesía se deriva la lírica mozárabe o andalusí. Para empezar, vamos a abordar el tema sobre las jarchas. ¿Y qué es una jarcha? Bueno, para entender un poco mejor la lírica mozárabe, se divide en tres tipos de poemas: las jarchas, eh, también las muajajas y por último el segel. Para comenzar, vamos a hablar sobre las jarchas. Las jarchas son básicamente, bueno, es lírica mozárabe, eh, y son poemas de los siglos XI y XII que estaban escritos en árabe o en hebreo. Estos poemas solían tener un breve poema al final llamado una jarcha. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una jarcha que se extrajo de un poema más grande. Y bueno, estos poemas estaban escritos en mozárabe, de ahí su nombre. Y básicamente que el mozárabe es la lengua más antigua de la lírica hispana. Y bueno, de igual forma estaban escritos en romano, que eran como las lenguas de los cristianos del andaluz. Entonces, se originan en los siglos XI y XII y básicamente manejan la lengua mozárabe y la lengua romana, que son de las más antiguas. Este tipo de poemas se centran en un tema principal, que es básicamente el amor, pero aquí es un dato curioso, es que no es el amor visto, o sea, es el amor contado desde un punto de vista femenino, pero los autores no eran mujeres, eran hombres. Entonces, como que los hombres se ponían en el papel de la mujer y escribían ese tipo de poemas. Y bueno, este tipo de poemas son octosílabos de 3 a 5 versos y de rima consonante. Aquí tenemos el ejemplo que les mencionaba y pues está la jarcha escrita en la lengua original y está la traducción. Dice: mi corazón se va de mí. Oh Dios, ¿acaso volverá a mí? Tan fuerte mi dolor por el amado. Enfermo está. ¿Cuándo sanará? Entonces, este es un ejemplo de las jarchas y como podemos ver ahí está representando el papel de una mujer, pero este poema no lo escribió una mujer. A continuación tenemos las muajajas. También son denominados o son llamados de forma muajá, muasajas o muasaja. Es una composición poética culta de carácter oral. ¿Qué quiere decir esto? Que su principal forma de difusión era oral, o sea, cantado. Y bueno, eran escritos y destinados a ser cantados, como les mencionaba. Inicialmente fueron canciones en la España musulmana, estaban basadas en el estilo de los cristianos y de los camellos. Y bueno, estas canciones o poemas para cantarse estaban escritas en árabe clásico o en hebreo. Ahí ya se deja de lado un poco el romano y el mozárabe. Y bueno, este tipo de canciones consiste en una composición de varias estrofas, normalmente 5 o 7, que son formadas con bueno, de 5 a 10 versos. Son un poquito extensas, pero no tanto. Y bueno, las muajajas solían bueno, terminar con una jarcha que servía de estrofa de remate. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían el poema o la composición
Tú la cantabas y al final tenía una jarcha, o sea, un poema más chiquito que estaba escrito por un hombre y este servía como estrofa de remate, lo que sellaba como que terminó el poema o la canción, como le quieran decir. Y bueno, la rima en este tipo de lírica es cambiante y la métrica es irregular y descuidada. Y aquí tenemos un ejemplo de un fragmento de Omajaja traducida por García Gómez. Cuál tímido ciervo, mi amada es bella, sus hermosos ojos robo a la gacela. Duna es luminosa, con palma de perlas. Está un poco complicado porque pues realmente no sabemos cómo es la pronunciación o el ritmo que lleva esta majaja, pero pues aquí está la letra y aquí está el original y pues aquí está como la traducción al castellano, básicamente. Y a continuación tenemos el segel. El segel es una composición estrófica de origen árabe que es compuesta por una pequeña estrofa inicial de arte menor y un número variable de estrofas de tres versos monorrimos y asonantes, llamados mudanzas, seguidos de otro verso con rima consonante. Esta es una canción, básicamente, que era cantada por un solista que cantaba el estribillo y un coro acompañado por instrumentos y ocasiones baile. Aquí ya hacemos referencia en cómo va de cierta forma evolucionando. Primero iniciamos con un poema corto al final de lo poema original y después vamos viendo cómo ya se va como enfatizando en rimas, en versos para crear ciertos ritmos o canciones. A lo que logré entender, inician desde un poema, se va modificando una, a un poema cantado, un estribillo cantado, y aquí en el Segel, como podemos ver, ya es tal cual una canción, o sea, ya está destinado a ser cantado y acompañado por instrumentos e incluso dice baile. Y bueno, su estructura es la misma que las majajas, pero el segel no tiene jarcha que marque el ritmo. A diferencia de la jarcha, el segel y la majaja admiten diferentes rimas. Aquí ya tenemos otro dato como curioso. El tema que aborda es amoroso y están escritas en árabe vulgar, incorporada a palabras del dialecto mozárabe. Aquí ya es una rima, aquí ya es, perdón, aquí ya es como una. Aquí ya es un poco más compuesto, ya retoma un poco el árabe de la majaja, pero también retoma palabras de dialecto mozárabe, o sea, ya es una combinación de las dos lenguas. Entonces es como un poco más completa el segel. Y bueno, el tema que aborda es amoroso. Una característica de las tres líricas es que abordan temas amorosos y están escritas en lenguas antiguas. Y bueno, esta lírica fue inventada por Muqaddam de Cabra. Y les muestro un fragmento de un segel. Este es un ejemplo de segel. Como podemos ver, es entre de lengua, eh, de las lenguas originarias, que es el mozárabe, y el árabe incluso llega a tener como una adaptación al castellano, pero pues así es su estructura como el origen de la estructura básicamente, y pues aquí está un ejemplo de Segel. Realmente pues no tiene una traducción actual al castellano, este ejemplo en lo personal, pero es una representación del Segel.